Hermanos queridos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva lección de esta serie que hemos empezado, La Esperanza, la lección 8, y vamos a tener un tema muy bonito que se titula El Dios de Esperanza nos ha dado su justicia. Y esto es muy hermoso saber esta promesa. Y vamos a meditarla, a pedirle al Señor que con su Santo Espíritu nos ilumine, abra nuestro entendimiento para que podamos captar la palabra del Señor. Así que vamos a orar y tenemos peticiones. Hemos estado hablando aquí en grupo, compartiendo las necesidades y dándole gracias al Señor también por las contestaciones. Y pues ustedes van a ser partícipes también de las necesidades, así que manténgannos en oración. La lucha es fuerte, espiritualmente hablando, siempre estamos en una guerra espiritual, pero con la presencia del Señor somos más que vencedores. Así que los invitamos a orar con nosotros. Bendito Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, maravilloso, eres hermoso, Señor, eres nuestro Dios, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Tú eres único, separado, Señor, no eres como nosotros. Y qué bueno, Señor, porque si fueras como nosotros, qué tristeza, ¿no? Serías impaciente, no perdonarías, Señor, serías rencoroso. Si fueras como nosotros, Señor, pero tú eres perfecto, eres justo, Señor, eres santo, eres, Señor, paciente, amoroso, perfecto en todos tus caminos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres Dios. No a nosotros, solo a ti la gloria, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos limpia, nos fortalece, nos ayuda a ver a Jesús, Señor, y caminar, Señor, en la luz de tu verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia de consuelo, de fortaleza, Señor, de guía. Señor, rogamos que tú ilumines nuestra mente, Señor, para entender tu palabra. Te ponemos en tus manos las necesidades físicas de cada persona que tú conoces, Señor. Te pedimos por Ivoncita y esta cita con el doctor para discusiones acerca del diálisis, Señor. Padre, que en tu misericordia, Señor, Padre Santo, que esté en tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en su cuerpo, Señor. Fortalece su fe, Señor, y que, Padre, las puertas se abran para que a tu voluntad prevalezca, Señor. Dale paz, consuelo, Señor, y una fortaleza que solamente puede venir de ti, Señor. Esa esperanza que viene de ti. Te pedimos por la mami de Celi, Señor, con esta posibilidad de cáncer, Señor, que tú, Señor, hables a su corazón y le recuerdes, Señor, que hay que estar listos para encontrarnos contigo, Señor, a ella y a nosotros, Señor, en todo momento, que recordemos que solo hay un Salvador y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por las hermanas que están pasando enfermedades de gripe, Señor, estas gripes fuertes que están dando, Señor, por esta niñita de 3 años que ha contraído este virus maligno, Señor. Te rogamos que, Señor, tú seas con ella, fortaleciendo su cuerpito, Señor, que dirijas a los doctores, que proveas, Señor, la solución para este mal, Señor. Está en tus manos, Señor. Bendice a sus padres, Señor, y que esta prueba tan difícil, Señor, la puedan sobrepasar con tu presencia, con tu consuelo, con tu palabra, Señor, con tu paz, Señor. Padre, pedimos también por los matrimonios representados aquí, Señor, las luchas que cada cual enfrenta, Señor. Pedimos que tú sigas rompiendo las cadenas de opresión, de alcoholismo, de drogadicción, Señor, las cadenas, las fortalezas de engaño, Señor, en la mente de cada persona que esté atada, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, con la sangre de Jesús, Señor, que tú reprendas al enemigo, Señor. Padre Santo, sabemos que es una lucha espiritual y que solamente tú puedes atar al hombre fuerte, Señor.
Nosotros somos mensajeros de tu evangelio y sabemos que ese es tu poder, poder para salvar, poder para cambiar. Señor, y descansamos en tus promesas, en tu poder, Señor. Seguimos pidiendo, Señor amado, por cada circunstancia familiar. Tú has escuchado las peticiones, Señor, están delante de ti, las ponemos delante de tu cruz, Señor Jesús, para que tú seas el que sanes las heridas. Tú viniste para enmendar, Señor, a pierna quebrada, Señor, de tus ovejas, Señor, y pedimos de tu abrazo y de tu iluminación, Señor, para luchar en este mundo contra las fuerzas del mal, Señor. Envístenos con tu armadura, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por la oración, que es el medio que Dios usa para alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre Celestial. La oración no es para cambiar a Dios, sino que es lo que Dios usa para cambiarnos a nosotros y darnos la calma, la paz, la fortaleza en dependencia a Él. Pues bueno, vamos a empezar. Dice, ¿cuántas cosas hermosas vamos aprendiendo de la esperanza? Para aquellos que nos escuchan y que por primera vez se conectan con nosotros, en nuestra página de Facebook ponemos todas estas hojitas, así que siéntanse libres de imprimir y compartir con sus familiares o hermanos en la iglesia. Estamos en esta lección 8. Hoy en la mañana puse la hoja, así que está disponible. Pueden buscarla bajo los archivos del estudio bíblico Tesoros del Cielo. Así que sí, hemos visto ya muchas cosas hermosas en cuanto a la esperanza que da Dios al creyente. Por lo pronto hemos ido a través del Antiguo Testamento y por los Evangelios estudiando la palabra esperanza para sacar más y saborear qué exactamente envuelve la esperanza que da Dios. No es la esperanza como la que da el mundo, una esperanza pasajera, pero es una esperanza preciosa, permanente, eterna, ¿verdad? Así que la hemos ido analizando por el Antiguo Testamento. Aprendimos el concepto de la definición de la palabra esperanza. Vimos que es como cuando el Señor tira una cuerda para sacarlo a uno de un pozo, ¿verdad? ¿Se recuerdan todo eso? Que la esperanza es como un listón que uno, como esta Rahab que puso, ¿verdad? Cuando iba a ser destruido Jericó, ella puso ese listón para que la salven, ¿verdad? Esa es la esperanza. Quiere decir en el Antiguo Testamento cordón o listón o cuerda, ¿verdad? Como una soga. La esperanza también la hemos ido analizando en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y hemos visto lo que dice, por ejemplo, las cartas de Pablo a los romanos. Eso vimos hace un par de semanas. La semana pasada, la esperanza en el libro a los Corintios. Y hoy vamos a ver un solo versículo que está en Gálatas, en otra carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo, a los hermanos en Galacia. Y en esa carta solo hay una vez se menciona esta palabra esperanza, en un solo versículo. Y vamos a ver el contexto para entender un poquito más acerca de la esperanza. Así que este versículo tiene mucho que enseñarnos. Pero antes de proseguir, hagamos un repaso de lo que vimos la lección pasada. Es importante repasar porque a veces nos olvidamos lo que escuchamos ayer, mucho más nos vamos a olvidar lo que pasó hace una semana, ¿verdad? Yo sé que si les pregunto qué predicó el pastor este domingo que pasó, a lo mejor vamos a decir, "Ay, parece que me acuerdo, parece que no", porque Dios nos ha hecho así para que nos olvidemos cosas traumáticas, eventos tristes y dolorosos en nuestra vida. Nuestro cerebro se olvida y es un mecanismo de sanidad, de que uno se olvide, pero por eso el Señor constantemente nos dice, medita en esta palabra, memoriza, dile a tus hijos, háblala de día, háblala de noche, recuerda, escríbela, porque sabe que somos olvidadizos. Así que por eso me gusta repasar. La esperanza de Dios en Cristo Jesús es primordial. La esperanza de la que estamos hablando no es una esperanza que viene por nuestros esfuerzos, una esperanza que viene porque me propongo tener pensamientos positivos. Ahorita hay mucho eso de la nueva era, que son pensamientos místicos, ¿no? Que queremos el aura. Hay gente que dice que queremos gente que tenga buena vibra, ¿verdad? Y eso todo viene de religiones
del este, ¿verdad? De los nueva era, pero y se ha introducido eso en la iglesia y a veces tenemos esa idea de que somos nosotros los que tenemos que concentrarnos y tenemos que producir vibras positivas, pensamientos positivos. Y obviamente el Señor nos dice que tenemos que tener pensamientos en Él para que sean verdaderos y sean pensamientos productivos. Eso sí quiere el Señor, pero no por nuestros esfuerzos, sino en dependencia a Cristo Jesús, porque cuando estamos con Él, el que está en la presencia del Señor tiene plenitud de gozo. Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay paz. Entonces, estando con Él, esta esperanza viene de Jesús, viene de estar al lado de Él, en comunión con Él y dependiendo de Él. Así que la esperanza de Dios en Cristo Jesús, y entiéndase por esperanza la bendita promesa de que el Señor viene por nosotros. Jesús prometió que no nos iba a dejar aquí, en este mundo, un mundo de pecado, un mundo de castigo, porque viene un castigo pronto para la humanidad. El libro de Apocalipsis nos habla de todos los castigos que vienen, castigos para la tierra, ¿verdad? Con casi prácticamente cósmicos, porque va a haber problema en el sol, en la luna, terremotos, va a haber plagas, van a venir guerras, muchas persecuciones. Entonces, el Señor nos promete que a su iglesia, a su novia, a sus hijos, se los va a llevar. Y eso se ha denominado con la palabra el rapto, ¿verdad? Raptar quiere decir, la palabra griega es harpazo, que es ser arrebatado violentamente, rápidamente. Así que de esa esperanza estamos hablando, de que el Señor viene por nosotros en cualquier momento, real y palpable. No es algo espiritual, místico, que a lo mejor va a pasar en una esfera mental. No, es algo real. Y viene para llevarnos vivos o transformarnos, si estamos muertos, en lo que se conoce como el rapto o la resurrección. Todo creyente va a pasar por cualquiera de estos dos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar de la trompeta lo vamos a oír nosotros, vamos a oír una voz, un llamado, y los que estemos vivos vamos a ser levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos en centésimas de segundo, y nos vamos a encontrar con los creyentes que ya se han muerto, que van a resucitar, y juntamente con ellos vamos a recibir al Señor en los aires. De esa esperanza estamos hablando, una esperanza real, una esperanza de que no vamos a sufrir esos castigos que vienen, porque Cristo Jesús ya sufrió por nosotros para que nosotros seamos libres de ese tiempo, de esos 7 años que vienen a la tierra, y que la tierra nos está anunciando como con dolores de parto, ¿verdad? Que cada vez se van acelerando. Asimismo, estamos viendo las señales que se están acelerando, ¿no? Y todo tiene que ver con Israel, porque esos 7 años serán un tiempo le llaman el tiempo del sufrimiento de Israel, porque Israel va por fin a creer en Jesús en ese tiempo de castigo. Pero esta esperanza a los creyentes en este momento, hemos visto que esta esperanza nos vivifica, nos saca del letargo, del adormecimiento, de estar distraídos en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son llamativas. Por eso el Señor dice que tengamos cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque todo esto nos puede desviar de poner nuestros ojos en la esperanza que nosotros no somos de este mundo, el Señor viene por nosotros. Así que la esperanza nos aviva, nos vivifica. También la esperanza nos salvará de la corrupción que hay en el mundo por la presencia del pecado. ¿Cuánto se sufre por el pecado? Trae tanto sufrimiento. Y a veces la gente le echa la culpa a Dios. Dice, ¿por qué hay tanta maldad, tanto sufrimiento? Niños, hay guerras, hay niños abandonados, hay gente que está en las calles. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado corrompe al ser humano, lo destruye, le trae muerte, le trae enfermedades,
El pecado, por ejemplo, en el ser humano, en el individuo, ¿no? Causa trastornos emocionales, físicos, mentales. En la familia causa división, causa pleitos, ira, celos, contiendas, disensiones. El pecado hace que uno considere las herejías, los engaños. Hay tantas cosas que el pecado trae, pero cuando la esperanza que tenemos en Jesús nos promete que nos va a sacar de esta corrupción del pecado que hay en el mundo, ¿verdad? Y la esperanza en Cristo Jesús nos garantiza que seremos transformados y glorificados. Este cuerpo se está muriendo poco a poco, ¿verdad? Aunque uno no quiera, cada año que pasa uno reconoce que tiene menos fuerza, ¿verdad? Que se va debilitando, la cara va reflejando, ¿verdad? Las arrugas, ¿no? Dice el cuerpo, este cuerpo exterior se va deteriorando, pero el interior se va renovando de día en día en Cristo. ¿Por qué? Porque está seguro de que el Señor viene para darle un nuevo cuerpo. ¿Cuántos queremos un nuevo cuerpo? Un cuerpo que no se enferme, un cuerpo que no muera, un cuerpo que pueda ver a Dios, un cuerpo que pueda entender las cosas de Dios y agradar a Dios. Todos queremos eso, porque todos los días luchamos contra nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a Satanás, ay, que me hizo hacer eso, y no fue él, fuimos nosotros, porque dice la Biblia que la concupiscencia, esta carne, planea cosas, ¿verdad? Concibe el pecado, uno en su mente. Entonces, qué bendición será el día que por fin ya no tengamos más contacto con el pecado por culpa del cuerpo, porque vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesús. Él fue el primero, las primicias de esta nueva generación, esta nueva creación que empieza con Él y de ahí con todos nosotros los que seremos transformados y glorificados. Esta esperanza también nos liberta de una mentalidad de derrotismo, porque hay gente que está diciendo, oh, yo no puedo vencer, pero si tenemos el Espíritu de Dios y la esperanza, dice que esa esperanza en nosotros de ver al Señor pronto, el Señor viene pronto, nos lleva a purificarnos. Y la pureza es vivir en la voluntad del Señor, ¿verdad? Dice que debemos de escuchar al Espíritu de Dios, ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Dice, sed llenos del Espíritu y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay tontismo. Cuando la gente se emborracha, ¿qué decisiones hace? Tontas, decisiones increíbles que uno dice, ¿cómo fue posible que haya hecho eso? ¿Por qué? Porque estaba su mente distorsionada con el vino, pero el Señor dice, no, el creyente no se distraiga, no se distorsione con el vino, sea lleno del Espíritu, ¿verdad? Así que esta esperanza nos liberta, esta esperanza nos purifica. Aquí esta es de la clase de las anteriores y esta es la clase de hoy. Bienvenida, mi hermana. Pues también esta esperanza nos garantiza una herencia después de haber padecido juntamente con el Señor. Es algo hermoso. A veces tenemos ese complejo de víctima, de decir, ay, no tengo nada. Especialmente yo creo que todos hemos dicho eso alguna vez. Ay, no tengo nada que ponerme. No tengo zapatos y hay tantos zapatos en el closet, ¿verdad? Porque tenemos esa tendencia a ser malagradecidos y quejumbrosos, ¿no? Pero el Señor nos ha dado una herencia espiritual, una herencia gloriosa con Jesucristo, ¿verdad? Y es un nuevo cuerpo y tantas cosas que el Señor nos va a dar. A medida que avancemos en la clase, vamos a entender un poco más lo que va a pasar en el cielo. A veces tenemos una idea equivocada de que en el cielo nomás vamos a estar con un arpa, aburridos, tocando ahí, y a veces la gente dice, ¿qué tanto se podrá conversar por miles y miles y miles y miles y miles de años, ¿verdad? Va a ser un poco aburrido, pero no, el Señor tiene algo especial para nosotros, algo que está descrito en las escrituras. Lo que pasa es que a veces nuestros ojos están tan familiarizados con las porciones que ya no le sacamos el sentido verdadero de lo que el Señor nos está diciendo que se va a hacer allá.
Así que eso va a ser más adelante. La clase se ha ido extendiendo, pero gracias al Señor, porque Él son los propósitos de Dios que lo conozcamos más y disfrutemos de esa esperanza que ya tenemos en Cristo Jesús. Así que la esperanza en Cristo nos garantiza una herencia, claro, después de haber padecido juntamente con Él aquí en esta tierra, ¿no? Porque es una lucha constante de el que tiene a Cristo, pues no se conforma a este mundo, ¿no? Es una lucha contra el yo, una lucha contra el mundo, contra Satanás, hablando contra las huestes espirituales, ¿verdad? No contra gente. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra humanos, sino que es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, es contra principados, o sea, hay categorías y jerarquías de maldad, y nuestra lucha es contra ellos, ¿verdad? Pero el Señor nos va a dar una herencia donde ya no estarán ellos y después de haber padecido un poco en esta tierra, ¿verdad? También esta esperanza que tenemos en Cristo nos hace vivir en su voluntad. Ya nos ayuda a enfocarnos, ¿verdad? En Él, en Jesús, y no perder el tiempo en las cosas pasajeras. Yo sé que esto es fácil decirlo, pero es difícil. A veces estamos encerrados en algún afán, en algún agobio, ¿verdad? A veces alguna enfermedad nos puede llevar a estar enfocados en eso y eso y eso, y eso nos agobia y es un peso, una carga. O a lo mejor hay relacional, a veces hay problemas con los hijos, con los padres, con los esposos, y eso nos agobia porque el enfoque está solo aquí en la tierra. Pero el Señor quiere que nos proyectemos por la esperanza que tenemos, que esto es pasajero y que todo lo que estamos pasando tiene un propósito para que nuestros ojos se pongan en el verdadero, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que no nos distraigamos, que no pongamos nuestro corazón en las cosas de la tierra, ¿verdad? Que no nos hagamos ídolos de las personas ni de las cosas, del materialismo, sino que nuestro corazón esté enfocado en nuestro amado Señor Jesús. También esta esperanza que tenemos en Jesús nos hace compañeros del Señor en sus aflicciones, pero también lo seremos en sus consolaciones. Eso vimos la semana pasada también, que la esperanza de Cristo nos consuela y nos equipa para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación con la que hemos sido consolados. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero el Señor nos consuela a través de las pruebas que estamos pasando. Él nos está equipando para que nosotros también podamos dar de gracia a otros de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. En otras palabras, si usted está pasando, cada prueba que usted pasa, el Señor la usa para darle un ministerio. Véalo así. En el área donde quiera que usted sea, en el área emocional, mental, espiritual, el Señor nos está equipando para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Así que la esperanza de Cristo nos hace ser compañeros en las aflicciones del Señor, pero también lo seremos en sus consolaciones. La esperanza de Jesús nos fortalece y fortalecerá en medio de las tormentas. La esperanza del Señor es firme, nunca va a fallar, el Señor no nos falla. Y la esperanza del Señor nos habilita y capacita para que nosotros podamos consolar a otros en sus padecimientos. Nos enfoca en el futuro glorioso que tendremos en Él. Algo que últimamente es una batalla que el enemigo siempre, que la puedo entender más en lo personal, porque el enemigo siempre nos quiere hacer enfocar en el pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar. Y nos tiene ahí estancados. Mientras Él nos tenga estancados en el pasado, eso lo veo también mucho en la cárcel, donde ministro a las mujeres en la cárcel, lamentándose por las consecuencias de algo que pasó, de alguien que las engañó, alguien que las usó, alguien que las manipuló y terminaron en la cárcel, ¿verdad? Y están sufriendo las consecuencias, pero ese pasado ya no se puede cambiar. El presente, el Señor quiere que nosotros vivamos el presente, porque el presente es real y está aquí.
El futuro, nosotros mañana a lo mejor no estaremos aquí. Por eso es importante tener la esperanza de este futuro que el Señor tiene para nosotros en Cristo Jesús, porque es un futuro glorioso que tenemos en Él. Pero como creyentes, por eso dice, cada día trae su propio afán. Tenemos que enfocarnos en el hoy. Hoy busco al Señor, hoy lo sirvo, hoy, porque el enemigo o nos hace enfocar en el pasado o nos angustia por el futuro. Y decimos, ay, ¿qué va a pasar de aquí a un año? ¿Qué va a pasar aquí en 10 años? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Estará con mis hijos o con mis nietos? ¿Qué va a pasar? Hoy? ¿Qué pasa si viene el Señor hoy? Tenemos que estar preparados y listos con esa esperanza para recibirlo hoy. Mañana puede ser muy tarde, dice las Escrituras, la salvación es hoy. Así que eso hemos visto en cuanto a la esperanza. Y hoy vamos a ver solamente un versículo que es: el Dios de esperanza nos ha dado su justicia. Y vamos a conectar la esperanza con la justicia, que es la perfección, la rectitud que tiene Jesús, y Él nos comparte de esa justicia en el presente y en el futuro. Y ese versículo está en Gálatas capítulo 5, está en el versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entender todo el contexto de la palabra y no confundirnos ni darle una aplicación errada. Dice Pablo el apóstol a los hermanos en Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando? Ahí lo explica en el versículo 2. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, nosotros por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, ¿qué queremos decir? ¿Qué quiere decir todo esto y cómo se relaciona con la esperanza? Bueno, miremos la primera parte. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor, por su muerte, tenemos que entender cómo nos hizo libres el Señor. Para entender libertad tenemos que primero entender la esclavitud. ¿De qué somos esclavos cuando nacemos? Dice el Señor que nacemos esclavos del pecado. Es nuestra naturaleza. A un niño no hay que enseñarle que mienta. Hay que enseñarle que diga la verdad, porque por naturaleza empieza a mentir desde chiquito. A un niño no hay que enseñarle que sea egoísta, porque desde chiquito casi la primera palabra que aprende es decir es mío. Mi hijito decía, no podía decir mío, decía mayo. Mayo. Desde chiquito hay que enseñarles a que sean generosos y a que sean agradecidos y que sean, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros, ¿verdad? Y nacemos esclavos del pecado. Se manifiesta de diferentes maneras, y a medida que uno va avanzando en edad, va aflorando más las tendencias pecaminosas y las inclinaciones pecaminosas a las que estamos susceptibles, ¿verdad? Habrá gente que, por ejemplo, que sea susceptible a robar, otros a mentir, otros a calumniar, a chismear, otros a pecados sexuales, otros a contiendas. Hay gente que su temperamento natural pecaminoso es solo ser peleonero, mal hablado. Cada persona es diferente, y hay diferentes, hay gente que se justifica a sí mismo, diga, tal vez yo no soy tan malo como ese, y puede que sea verdad, pero aquí dice que cuando alguien peca en uno, pues, se hace culpable de todos, ¿verdad? Miren aquí, entonces esa es la esclavitud del pecado nuestro y la esclavitud de Satanás. Dice que nosotros nacemos siendo hijos del diablo.
somos esclavizados por el pecado, porque Él nos controla precisamente porque tenemos esa naturaleza. Pero al venir Jesús, miren ustedes, el Señor por su muerte y resurrección nos libra de la culpa y el castigo del pecado y nos liberta del poder del pecado. Noten todo lo grandioso que está haciendo Jesús. Él recibe el castigo porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, quiere decir separación de Dios. Y todos nacemos con ese vacío, con esa separación de la compañía y la presencia de Dios. Entonces el Señor viene a restaurar eso. A través de su muerte, Él sufre el castigo, la pena del castigo del pecado y la culpa del pecado, y nos liberta del poder del pecado. Ahora, el que cree en Cristo Jesús recibe el Espíritu de Cristo y ahora tiene poder sobre el pecado. Antes no teníamos poder. El mundo no puede, por mucho que diga voy a tomar un programa de 12 pasos, voy a hacer un esfuerzo grande, puede mejorar por fuera, pero el problema está en el interior, en el corazón, en el alma. El problema es espiritual. Entonces, el Señor, cuando uno cree que lo que ha hecho el Señor por uno y recibe la presencia de su Espíritu, recibe poder sobre el pecado. El creyente puede vencer el pecado. Si cae, no es porque el pecado fue más fuerte que lo que podía resistir, porque el Señor dice es fiel y no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Y aparte tenemos todas las armas y toda la habilidad, la presencia del Espíritu de Dios para vencer el pecado. Por eso nos liberta al darnos poder, la presencia de Él mismo en nosotros, somos su templo. Así que nos liberta del poder del pecado para algún día no muy lejano desarraigar la presencia total del pecado de nuestro cuerpo mortal. Pueden aumentar ahí la palabra total. Va a desarraigar la presencia total del pecado original. Ahorita, aunque tenemos al Señor, todavía seguimos conectados con este cuerpo de muerte. Por eso, si el Señor todavía no viene pronto, vamos a morir. Pero algún día el Señor nos va a desarraigar de este cuerpo de muerte y va a quitar la presencia total del pecado de nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, debemos de caminar en esta libertad. Si somos de Cristo, tenemos que tener esa visión. Tenemos poder sobre el pecado. Tenemos una esperanza de ser restaurados y renovados, dados un nuevo cuerpo. Este mundo no es nuestro hogar, no somos de Satanás, somos hijos de Dios, porque hemos creído que el Señor en Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados, de la culpa y de la pena del pecado, ¿verdad? El Señor nos ha libertado de eso. Y debemos de caminar en esa libertad, en otras palabras, confiar solo en Jesús. Puede que usted diga, hermana Sandrita, hermana Sandra, ya todo mundo sabe esto. Que todos sabemos que la salvación solo es en Jesús. Lamentablemente, pueda que lo sepamos mentalmente, intelectualmente. Sí, si usted le pregunta a alguien en la calle, ¿quién es Jesús? La gran mayoría de la gente va a decir, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero en la práctica no viven por fe. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, pues confían que a lo mejor la iglesia los va a salvar. Confían a lo mejor que sus obras lo van a salvar. Confían a lo mejor que un familiar los puede salvar o que una oración los va a salvar. Aunque ustedes no lo crean, todavía existen lo que antes se llamaban las indulgencias. Mi hija viajó esta semana pasada a New York con unas amigas y se sorprendió. Fueron a una catedral. Y como todo es tecnología ahorita, dice que en todos los asientos tenían para que uno meta la tarjeta de crédito, para que si quiere pagar para comprar una vela, o si quiere comprar de una vez el perdón de sus pecados. Imagínense, pagando. Mucha gente cree eso, pero porque así se les enseña, ¿no? Pero dice el Señor que solo hubo una paga, y esa paga la tuvo que hacer alguien perfecto, con una sangre perfecta, alguien que nunca haya pecado, y ese alguien es Jesús. Entonces, si creemos eso, no vamos a confiar de estas otras cosas que nosotros mismos nos ponemos como condiciones, que nosotros mismos, y por eso digo, a veces intelectualmente sí decimos, sí, Jesús es Salvador,
pero yo también tengo que hacer esto para salvarme. Si no hiciéramos nada más que creer en Jesús y muriéramos en ese momento, es suficiente. A veces creemos que tenemos que tener muchos ministerios y estar ocupados y estar envueltos para ver si ahí el Señor nos perdona, a ver si no fallamos. Hay hermanos que dicen, ojalá que cuando venga el Señor no me encuentre en el cine porque a lo mejor me quedo, que no me encuentre haciendo algo malo porque me quedo. Si tienes a Jesús, y esto no es luz verde para vivir en el pecado, porque el Señor nos ha dado poder para vencer el pecado. Pero si tenemos a Jesús, no hay nada más que añadir. Es la fe solo en Jesús. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas, el Señor viene. O sea, él entendió que este Jesús iba a vivir, iba a resucitar. Creyó en el Evangelio, creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Creyó que Jesús iba a venir porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas. El ladrón, así, su mente se abrió para el Evangelio. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Así que podemos creer intelectualmente que Jesús es el Salvador, pero nuestra práctica tal vez lo niega. Así que tenemos que escudriñar nuestro corazón y analizar, bueno, ¿estoy dependiendo y confiando solo en Jesús para mi salvación? Para mi salvación y justificación. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Esto es el ser declarados justos o perfectos ante el Padre. Si tenemos a Cristo, el Padre ve a su Hijo y como Él nos cubre, nos ve a nosotros perfectos. Algo que no somos, pero en Cristo podemos ser. Nos ve justificados, inocentes, nos declara justos, inocentes, como que si nunca hubiésemos pecado. Qué tremendo, ¿no? Que Dios Padre nos pueda ver como que si nunca hubiésemos pecado. Por Jesús, no por nosotros. Es por su Hijo en quien Él tiene complacencia, ¿verdad? Así que por la victoria y la vida perfecta del Salvador, quien cumplió toda la ley de Dios, todas las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas con su vida perfecta, su muerte expiatoria perfecta y su resurrección confirma la aceptación de su único sacrificio y su soberanía. Jesús, al resucitar, confirma Dios Padre que ese fue el sacrificio perfecto que Él aceptó. Porque Jesús vivió una vida santa, murió de acuerdo a las especificaciones de Dios para cubrir el pecado del mundo, ¿verdad? Y el Señor cumple toda la ley, ¿verdad? Así que lo que estamos leyendo en Gálatas son hermanos que después de haber creído en Jesús, alguien vino y les dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que hacer otra cosa más. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley como los judíos para que te puedas salvar. Y muchos estaban creyendo y cayendo y Pablo se enoja. Dice, ¿qué es esto? La salvación es por gracia y ahora ustedes quieren ser la salvación por la ley. Yo les digo que si se circuncidan, tienen que cumplir toda la ley. No es nomás las leyes que a mí me gustan. Hay hermanos que quieren ser muy puntillosos y nomás se agarran de ciertas leyes para decir, esto me va a llevar al cielo, pero agarran las más facilitas. Porque si quieren cumplir, dice Pablo, tienen que cumplir toda la ley. Seguro que no se van a circuncidar. Por eso Pablo se enojó con los que andaban enseñando eso. Y dice, ojalá se mutilasen. Todo. Ya que andan que muy espirituales, ok. Pero dice, el que hace esto, de Cristo se desliga. O sea, ya no confía solo en Jesús, sino que está añadiendo cosas a su salvación. Y dice, entonces en ese sentido, de la gracia te caes, te sales de la gracia. Pues nosotros, y ahí viene el contexto, dice, pues nosotros por el Espíritu de Dios aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe. Miren, sigamos, dice, ahora, ya que Él nos ha dado de su Espíritu por el creer, es el nuevo nacimiento, ese nuevo Espíritu, ya no un Espíritu de muerto, que es el que tenemos por nuestro pecado, un espíritu alejado de Dios, un espíritu en condenación, un espíritu de ira. No, ahora es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que Él nos ha dado como una garantía, dice, por el creer en Jesús, aguardamos por fe
la esperanza de la justicia. En otras palabras, esperamos por fe la esperanza de recibir su justicia por completo y experimentar la restauración de nuestro cuerpo mortal a un estado perfecto. Ahora, es ese estado aceptable y aprobado por el Padre cuando tendremos integridad perfecta, pureza perfecta, rectitud perpetua, pureza completa y pensamientos, sentimientos y vivencia correcta permanentemente por la transformación, ya no solo espiritual, porque Dios ya nos cambió espiritualmente, nos ha dado de su espíritu y se ha efectuado esa justicia en nuestro espíritu, pero en un futuro será corporal. Este cambio que efectuará el Señor al llevarnos con Él. No nos equivoquemos. La justicia de Jesús sobre nosotros es completa ya, desde la perspectiva divina. Dios ya vio todo, Dios ya ve todo esto hecho. Pero, por ejemplo, miren, Él dijo, consumado es, ya está terminada la obra, porque ya Dios vio el final de todas las cosas. Ya Dios vio el fin del mundo, ya Dios vio cómo va a acabar todo, ya está todo consumado. Él no está sujeto al tiempo. Lo que para nosotros está en el futuro, para Él ya pasó. Y dice la palabra que Él ya nos ve triunfantes, sentados con Él en lugares celestiales. ¿Se pueden imaginar esto? Ya el Señor nos ve con Él, con cuerpos gloriosos, triunfantes, ¿verdad? Pero desde nuestra perspectiva terrenal, para nosotros está en el futuro y por eso todavía es un proceso. Vamos creciendo cada día en la justicia de Cristo a la medida que nos humillamos a Él, lo buscamos su voluntad. Pero el Señor ya ve la obra acabada. Él ya nos ve triunfantes con Él. Miren lo que dice Efesios 2, 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto está hablando ya hecho. Ven, no nos dice nos resucitará, lo dice en el pasado. Ya nos resucitó, nos rescató, nos dio vida, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Un hecho, una generosidad de Dios que nos da de su presencia, nos da salvación, nos da vida, nos da resurrección y nos da una vivencia con Él en los lugares celestiales para que todos puedan ver en los miles y miles y miles de años venideros las riquezas de su gracia. Qué tan generoso es el Señor y qué tan bondadoso para con nosotros en Cristo Jesús. Así que desde la perspectiva humana, esta realidad de la esperanza de la justicia, de que por fin tendremos una perfección completa, está todavía en nuestro futuro, pero en un futuro cercano y real. Para Dios ya es pasado, ya es un hecho. Miren lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ya es un hecho, un cuerpo perfecto, sin más pecado, sin más relación con el mundo y con la maldad, sin más muerte, sin más dolor. Un cuerpo que podrá en ese estado perfecto, por la justicia de Cristo, ser aceptable y aprobado por el Padre. Ese cuerpo que será puro, será íntegro, será recto, con pensamientos, intenciones, emociones y vivencia correcta, justa. La justicia de Cristo en nosotros, como con un manto nos ha cubierto. Qué bonito. Piensen en eso cada día que se levanten, diga, Señor, gracias por arroparme con tu justicia, por ponerme un manto de rectitud, de salvación, ¿verdad? Gracias, Jesús, por darme poder sobre el pecado. Y me pongo tu armadura para enfrentarme con el enemigo hoy y vencer por tu gracia, ¿verdad?
Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz, hemos visto que Dios es el Dios de esperanza, ahora nos dice el Dios de paz, esos son sus atributos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os separe. Ahorita el Señor nos separa para su obra, para su ministerio, para su gloria. No nos separa del mundo. Esa es una idea errada. El Señor oró que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Él nos encomienda al mundo para que llevemos su luz admirable. La separación es para el ministerio, es la separación para Él, por Él y para Él. La separación nunca es de que yo no me junto con estos porque yo soy mejor. No, eso no es santificación. La santificación es, tengo a Cristo y quiero dárselo a otros. Tengo la luz de Cristo y quiero bendecir a los demás, ¿verdad? Ha habido esa mentalidad de que la iglesia no influye en su comunidad, con sus familiares, pues no se junta. Pero al contrario, claro, no compartimos sus obras pecaminosas, pero Dios nos encomienda. Jesús vino al mundo siendo santo. Entró al mundo para dar la luz. Asimismo nos manda a nosotros con esa encomienda, con esa comisión. Sed luz, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Así que el Dios de paz nos santifica por completo, nos separa para su ministerio, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito sea nuestro Señor, que nunca nos falla y viene pronto por su iglesia, viene pronto por sus hijos, viene pronto por su novia. Adelante, mis hermanos, tenemos todas las bendiciones celestiales derramadas sobre nuestra vida para vivir en triunfo, vivir en Cristo, en la justicia de Cristo, solo por Él y para Él. Adelante con el Señor. Los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga.